Creo con todo mi corazón que hemos llegado a un tiempo increíble, insólito. Esta semana me he sentido con una tremenda carga. Les comparto a ustedes que me conocen, que me ven todos los días. Me siento contento, estoy feliz, amo al Señor, pero traigo una tremenda carga. Siento que la iglesia de Jesucristo está en las peores condiciones de toda su historia. Les voy a pedir a ustedes que me ven todos los días, que me siguen a través de la página de Facebook y el canal de YouTube. Por favor, no se despegue de la pantalla. Yo creo que estamos llegando a un momento donde es demasiado el juicio de Dios va a venir sobre la iglesia de una manera tan severa que no hay palabras para poder describir el sufrimiento que viene sobre la llamada iglesia cristiana. Yo sé que esto es señal de los últimos días. Yo sé que esto es parte de lo que tiene que suceder, porque el apóstol Pablo habló que en los postreros tiempos algunos se apostatarían de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero lo que está pasando ahora es insólito, es inaudito, es catastrófico. Y yo me atrevería a decir que es la catástrofe espiritual más grande en 2 milenios. Siempre ha habido apostasía, siempre ha habido herejía, doctrinas falsas, pero no en la magnitud, en la proporción como hoy se está contemplando. Con razón la palabra del Señor dice que el que quiere estar firme mire que no caiga, y que debemos de constante y continuamente velar por nuestra salvación. Pablo dice a la iglesia de Filipo: ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Mi amigo, si me estás viendo en este momento, estoy desde la ciudad de El Paso, Texas, y hoy es martes, el día 23 de mayo del 2022. Habrán notado que no me introduje como siempre que llego de la misma forma. Siento que esto es algo demasiado importante, el mensaje que les quiero compartir. La catástrofe espiritual más grande en la historia es la que estamos nosotros enfrentando en este momento. Y yo voy a ser muy claro, muy cándido, franco, muy directo con cada uno de ustedes. Voy a decir algunas cosas que quizá no les va a agradar, pero quiero hablarles de todo corazón, sin pelos en la lengua, sin tapujos y sin eufemismos. Hay varios hermanos que están en las redes sociales que están igual que yo, compartiendo, desenmascarando, abriendo los ojos al pueblo, y doy gracias a Dios por ellos, porque realmente son personas que están dentro de la palabra, que están conscientes de lo que está pasando. Pero vamos a hablar claro. La gran mayoría de cristianos hoy están bajo cadenas de apostasía. Son apóstatas. Muchos de los que comenzaron conmigo, muchos de los que eran mis amigos, pastores, cantantes, hermanos por igual, son apóstatas. Están enredados en este espíritu terrible, diabólico, satánico, infernal de apostasía. La iglesia de Jesucristo hoy, la moderna, no se parece en nada a la iglesia primitiva, que debe ser nuestro modelo. Y aún 50 años atrás, yo tengo más de 51 años de convertido. La iglesia donde yo crecí, donde yo me levanté, era totalmente diferente. Yo crecí en una atmósfera de integridad, de consagración, de entrega, de amor hacia el evangelio, defendiendo literalmente la doctrina de Cristo. En aquel tiempo todos los que comenzamos en el Señor éramos apologistas. Defendíamos la palabra. ¿Qué dijo Judas en el versículo 3 de su pequeño libro en el Nuevo Testamento? Que hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. Mi amigo, si tú me estás viendo en este momento, en México, en Centro y Sudamérica, en Europa, Estados Unidos, las islas del Caribe o en cualquier lugar del mundo, prepárate para recibir este bombazo de información que te voy a dar. Y te voy a pedir con todo mi corazón que la compartas. Número 1, tenemos profetas falsos.
Yo estoy hasta la coronilla de estos llamados autodenominados profetas que llegan a las iglesias profetizando tonterías, estupideces. No son profetas de Dios. Son personas que hablan o en la carne o hablan bajo espíritus engañadores. Pero igual, al final del día, son individuos que están haciendo la obra del enemigo. El Espíritu de Dios es ordenado, es santo. Y sabemos muy bien cuando el apóstol Pablo nos habla de los dones del Espíritu, incluyendo la profecía. Ahora, en el Viejo Testamento sabemos que Dios usaba a los profetas, venía sobre ellos el Espíritu de Dios y hablaba y se iba y volvía y se iba en momentos definidos cuando Dios tenía que hablar al pueblo. Pero hoy, este tipo de grupo de personas que se autodenominan profetas, el profeta fulano, y tienen el título con mucho orgullo, viajan de aquí para allá, algunos cobran por las profecías. Y ¿sabe qué es lo interesante? Que entre ellos mismos se rascan las espaldas. Fulano va con Mangana, Mangana va con fulano, y van a las diferentes iglesias de ellos, y es un show, es un espectáculo. Suben al pastor de la iglesia donde está el profeta visitando y empieza a profetizarle cosas muy agradables. Siervo, sierva, te he visto que eres mi escogido. Y luego empiezan a decirle, por ejemplo, hay un profeta, supuesto profeta, que es un falso predicador, es un falso, fraudulento profeta, que no lo es. Este tipo llegó de allá de las islas del Caribe, uno de estos lugares por allá, a Estados Unidos, y ¿sabe cómo comenzó su iglesia? Dividiendo otra iglesia. Su ministerio está basado en puras declaraciones falsas, doctrinas falsas, gritería, emoción, brincos, saltos y aberraciones carismáticas. Y usted pregunta, hermano Gagli, ¿pero qué son las aberraciones carismáticas? Esto sale del movimiento carismático o neopentecostal. Cuando decimos neopentecostal, son los nuevos pentecostales que están mezclados con las revelaciones nuevas, las cosas raras que no tienen nada que ver con las escrituras. Y usted pregunta, ¿y usted, hermano Gagli? Yo soy un cristiano de más de 50 años, evangélico, tradicional, clásico, pentecostal de la cabeza a los pies, que creo en el mover del Espíritu Santo bajo la orden de Dios, pero ordenadamente. Creo en los dones del Espíritu Santo, por supuesto, son 9 dones, divididos en grupos de 3 y 3 y 3. Sabemos muy bien que el Espíritu de Dios, todo lo que ha permitido para edificación y consolación de la iglesia. Pero hoy, en los últimos 20 años, hemos visto la risa loca, los gritos del lobo, la gente en el piso arrastrándose, buscando esmeraldas, rubíes, zafiros, diamantes, escarcha de oro, aceite que brota de las narices, etcétera, etcétera, etcétera. Personas que vienen a tumbar a toda la gente. Escúcheme, yo entiendo que alguien bajo el poder de Dios impactado puede caer, pero que todos en la iglesia estén cayendo. Jesús no vino a tumbar, vino a levantar. Yo entiendo todo esto. No sé si es que falta sentido común, un poco de razón, o es que lamentablemente la gran mayoría de los cristianos de hoy se tragan todo esto porque como no tienen conocimiento, ni discernimiento, ni convicción, ni saben perfectamente bien en dónde están parados, vienen estas corrientes, son movimientos que no son de Dios. Y mire cómo dice la palabra, que en los últimos días el espíritu del anticristo estaría moviendo el mundo y la iglesia de esta manera. Satanás se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia. Y hoy, lamentablemente, lo peor que está pasando es como dijo el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Yo creo que este posteo, esta transmisión es una de las más importantes que he traído en mucho tiempo. Ayer en la mañana hablé el tema charlatanes, herejes y blasfemos. Voy a tocar un poquito también sobre este tema. Pero vamos hablando sobre lo que es la realidad. La gran mayoría de los cristianos de hoy están bajo completa, total y rotunda apostasía. Número 1, profetas falsos. Basta ya.
Abre tus ojos. Escucha lo que Dios te está diciendo. La gran mayoría de estos tipos son falsos. Falsos. Dios usa hombres. Yo conocí a un predicador tremendo llamado David Wilkerson. Este era un profeta y nunca se declaró profeta. Era un hombre que Dios lo usaba poderosamente. Escribió varios libros que se han cumplido y uno de ellos está por cumplirse. Eran hombres diferentes. Gigi Ávila no fue un profeta declarado, pero era un profeta de Dios. La manera como predicaba la palabra, además que es profeta. En la Biblia, en el hebreo, sabemos Naboy, representante de Dios, portavoz de Dios. Y los que predicamos la palabra somos profetas, porque estamos ¿qué? Profetizando lo que está escrito en la palabra. De hecho, yo soy un profeta. No como usted lo quiere entender, soy un profeta porque predico la palabra y la profecía de Dios. Pero hoy en día, por falta de conocimiento y discernimiento, esta es otra cuestión importante, porque la mayoría de los cristianos nunca oran, nunca se meten con Dios y por eso es que no tienen conocimiento y son engañados y seducidos fácilmente. Profetas falsos. Llegan profetizando mentiras. Me acuerdo hace unos años atrás que llegó un supuesto profeta, un pseudo profeta a la iglesia nuestra y mi suegro estaba de rodillas en el altar y vino el profeta y le dijo, siervito, sé cómo tú sufres y cómo te atacan y todo. Mi suegro dijo, este tipo es un falso, porque mi suegro ni siquiera estaba siendo atacado, ni siquiera estaba sufriendo. En otra ocasión, mi esposa y yo estábamos ministrando en el área de Austin, la capital de Texas, y vino una mujer que se supone que es profeta y le dijo a mi esposa tocando su barriga, lo que tienes es santo, tienes la bendición de Dios. Mi esposa ni estaba embarazada, nada que ver, y esta mujer estaba profetizando puras mentiras. Si me estás viendo en Guatemala o en Honduras o Panamá o Costa Rica o qué sé yo, este espíritu de falsos profetas se ha metido a niveles increíbles. ¿Y sabe cómo ellos tratan de confirmar que son profetas? Gritando mucho. Porque mientras más gritan, mientras más echan arriba la voz, la gente dice, tiene que ser de Dios. Mentiras, no son de Dios, son falsos, falsos, falsos. La Biblia dice que son lobos vestidos de oveja. Cuidémonos, Mateo 7:15, son falsos profetas. Estamos en un tiempo donde el engaño es fácil. Por eso Jesucristo dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Amigo que me estás viendo en Latinoamérica o cualquier lugar del mundo, esta transmisión es una de las más importantes que he traído en muchos meses. ¿Por qué? Porque estamos experimentando una catástrofe espiritual de proporciones inimaginables. Y te lo voy a repetir, mayoría de llamados cristianos están totalmente encadenados bajo apostasía. Número 1, falsos profetas. Estos profetas que llegan y te profetizan, así dice Jehová. ¿Quién les dijo? Así dice Dios, y no se cumple. Allá en Puerto Rico hay una fulana que dice ser profeta. La conocí, éramos amigos años atrás y llegué a predicar en su iglesia. Recién llegó un fulano de Estados Unidos, un dominicano, y le va profetizando en el altar, mira, el Espíritu de Dios te da gracias a ti por ser lo que eres. Ahora resulta que el Espíritu Santo nos agradece a nosotros. Encima de ser una falsa profecía, esto parece un poco blasfemia. Pero que la gente no entiende que si no hay conocimiento de la palabra, se raya literalmente en la blasfemia. Hay que abrir los ojos, iglesia. Esto es una inundación. Lo vemos a veces en los canales de televisión, en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, personas que de repente brincan, saltan y luego tienen todo lo que es lo visual, la televisión. Porque esto llama, es llamativo, ¿no? Yo podría desarrollar un tremendo estudio donde pongo esto y lo otro y luces y agua. Le digo, wow, el hermano Gary. Yo estoy fundamentado en la escritura, en la palabra, en la doctrina de mi Señor Jesucristo. Falsos profetas abundan como el arroz en este día. Es tiempo de que despiertes. Despiértate tú que duermes
y levántate de entre los muertos. Yo me crié por unos años en una iglesia donde había mucho este movimiento de la profecía. Incluso tocabas el estómago de fulano, el profeta de la iglesia, y enseguida salía hablando lenguas. Estos son disparates. Estas son barrabasadas. Esto es fuego extraño. Esto no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ordenado. Llegas a una iglesia y fulano está profetizando. Yo llegué a una iglesia una vez y habían dos profetas profetizando unos contra otros. Esto es antibíblico, herejía. Es el espíritu mismo del enemigo que se ha metido, confundiendo la iglesia. Y yo me imagino que un inconverso que está en medio de esa reunión dice, ¿y esto qué es? Esto no es de Dios. Por eso es que tenemos que abrir los ojos. Estamos en el peor tiempo de la iglesia. La iglesia está bajo apostasía. 1 Timoteo 4:1 que dice Pablo, espíritus engañadores. Segundo, apóstoles falsos. Y hablemos claro. En mi tiempo, cuando me convertí, no había ni un solo apóstol en mi generación. Apóstoles en la Biblia. Los 12 apóstoles originales, y cuando Judas se quitó la vida, pues echaron suertes para tener el número 12 que faltaba. Y Pablo dice que fue llamado fuera de tiempo. Dice, soy un apóstol llamado fuera de tiempo. Soy el abortivo y el último. Y por años, por siglos, la iglesia de Jesucristo tuvo sus, obviamente, sus diáconos y sus obispos y sus líderes, pero llega 20, 30 años atrás y aparece la nueva red apostólica de un fulano llamado Peter Wagner, que era un católico que ya murió, y en una reunión carismática católica, una mujer le puso la mano encima y dijo, tú vas a comenzar la nueva red apostólica. Y de ahí se empezó todo. Y empezaron cobrando al mes. El que quería formar parte de un club, de una asociación de apóstoles, les cobraban creo que 350, no sé qué, después 600 al año, y luego bajaron las tarifas, y luego los hispanos tomaron esto, y luego empezaron todos a llamarse apóstoles, y luego llegó el de Florida, el de Miami, que ahora dice que es el apóstol de apóstoles, y todos, Honduras, y Guatemala, y Nicaragua, y en Costa Rica, en donde quiera, en Bogotá, Colombia, en Argentina, y ahora cualquier persona, sin saber de dónde llegó, se llama apóstol de la noche a la mañana. Vamos a hablar claro. ¿Necesitamos el título? Si somos siervos de Dios, Jesús que dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz y descanso para vuestras almas. Pero miren nomás qué interesante que todos estos apóstoles tienen algo en común. Número 1, predican, practican, enseñan y se la mantienen con la teología de la prosperidad. Todos. No hay un solo apóstol que no tenga la teología de la prosperidad. Todos están metidos en la prosperidad. Y usan cuestiones como los pactos. Eso es diabólico. En la Escritura hay pactos que Dios hizo con el hombre. El pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de David. El pacto más grande es el pacto de la sangre de Cristo. Pero esto de que yo voy a hacer un pacto con Dios, ¿de cuándo acá? Si Dios no es un parapeto para que nosotros lo estemos usando a Él. No es el bingo, no es la lotería. Lamentablemente, esto se ha metido en la iglesia de manera diabólica. Yo conocí un amigo mío que ya está en el Señor, se fue con Cristo, la iglesia de Jesucristo y mi refugio, en la ciudad de Dallas, Texas. Prediqué ahí por años, por años. Mis mejores mensajes, muchos de ellos fueron predicados en esa plataforma, en ese altar. Los últimos años el hombre empezó a descarriarse. Y voy a hablar claro, se descarrió totalmente, invitando supuestos pseudos autodenominados apóstoles que empezaron a usar trucos, técnicas, tácticas, fórmulas para cómo bajar el dinero de la gente. Empezaron a vender, por ejemplo, pedazos del velo del templo. En ocasiones llegaba un evangelista y cortaba sus sacos, su ropa, y vendía pedazos. En otra ocasión llegó pero súper diabólico, falso, de Houston, que todavía está en Houston el tipo. Aparentemente tomó un aceite y lo echó encima de una faja de billetes de $1 y dijo, todos los que quieren ser bendecidos, venga y reciba $1 ungido, pero traiga un $100 para este dólar.
O sea que tenías que comprar el dólar por $100, pero ese dólar estaba ungido porque el hombre lo había ungido. Y luego dijo, lo vas a poner donde está tu necesidad, en la planta, el bolsillo, en tu casa. Vas a ponerlo allí y Dios te va a dar ese milagro. Eso es diabólico, eso es hechicería, eso es brujería abiertamente. Luego llega el tiempo, por ejemplo, de los G12. Y algunos pastores amigos míos se me voltearon porque, hermano Gary, ¿no estás en la visión? ¿Qué visión? Me dijeron que si yo no había ido a un encuentro, que yo no era cristiano. Le dije a varios, ¿sabe qué? Yo encontré a Cristo, o Cristo me encontró a mí a los 15 años de edad en el año 1972. No necesito ir a un encuentro, preencuentro, posencuentro, nuevo encuentro, donde le sacan el billete a la gente y aparte de todo, hacen rituales de hechicería. Eso de que te piden a ti que pongas tus peticiones en un papelito y que lo claves en una cruz simbólica. Y luego cuando cierras los ojos y estás orando, te lo cambian por versículos bíblicos. Eso es hechicería. Te quitan la ropa, te ponen 3 días bajo la supervisión de alguien. Alguien me dijo a mí que fue un encuentro. Tenía que pedir permiso para ir al baño a hacer pipí. Esto es increíble. Todo este movimiento es de los últimos tiempos, parte de lo que se llama la apostasía. Esta es la estructura de apostasía, los apóstatas de los últimos días. ¿Dónde salió esto? César Castellanos. César Castellanos es un carismático. Es un nuevo pentecostal carismático que cree todo esto. Y sabe que César Castellanos viajó a la diócesis católica de Los Ángeles, California. Me consta porque una mujer me lo testificó, que era secretaria allí. Llegó años atrás buscando cómo hacían los retiros católicos, y lo que hizo fue que tomó los retiros católicos y los adaptó al sistema más o menos evangélico pentecostal, le agregó varias cosas, hizo manuales y se regó por donde quiera. Ahora escuche bien esto. Los llamados encuentros, que ya no se escuchan mucho tanto, los llamados encuentros dividieron la iglesia, confundieron la iglesia y destruyeron la vida de miles de personas. Cuando las cosas son de Dios, ni confunden, ni dividen, ni destruyen. Al contrario, consuelan, edifican, bendicen y unen al pueblo verdadero del Señor. Todo esto se está moviendo a través de estos llamados apóstoles y falsos profetas. Número 3, hablemos de los charlatanes. Charlatanes son aquellos que están en el altar, que saben lo que están haciendo y son charlatanes, como Kenneth Copeland, con $800 millones. El tipo se burla de Dios, se ríen en las lenguas con otro. Es una vergüenza. Estos tipos literalmente están blasfemando el Espíritu Santo. Él dice que él no puede viajar en aviones comerciales porque se mueven los demonios. O sea, yo viajo en aviones donde viaja la gente normal toda la semana, pero él no puede porque supuestamente él es mejor que yo, porque él es un hombre escogido. Y él dice, en ese avión se mueven los espíritus del demonio, yo no puedo estar metido en ese avión. Tiene 2 o 3 aviones, él es piloto, de $millones y aún sigue pidiendo más. 800 millones, tiene mansiones, tiene de todo. Y en la forma que él habla, todo lo que él habla es pedir dinero de una manera, pero increíble, brutal, violenta. Todo esto, como te decía, es parte de la estructura de la apostasía de los últimos días. Estos tipos son malos, son literalmente falsos, y son blasfemos y son charlatanes, como otros que llegan a una iglesia supuestamente haciendo el truco de que van a cambiar el agua en aceite o el agua en vino. ¿Por qué hacen esto? Para que la gente diga, ¡wow! Eso no es el don de Dios, ni es un ministerio. Eso es un truco que puedes hacerlo. Lo hacen en Las Vegas, Nevada, en los espectáculos. Hay muchas cosas que se llevan a cabo. Abre tus ojos, hermano. Pero esto es lamentablemente la catástrofe espiritual más grande de la historia de la iglesia en 2000 años. Mayoría de cristianos están bajo apostasía. Profetas falsos, apóstoles falsos, charlatanes.
herejes que predican contra lo que enseña la palabra. Número 4, los blasfemos, como un predicador que dijo los otros días que cuando Jesús murió en la cruz Jesús, que literalmente, esto es increíble, allí en la cruz del Calvario Jesús se hizo nuestros pecados. O sea que Él tomó nuestros pecados, no, Él hizo nuestros pecados. O sea que Él se hizo homicida, se hizo pornográfico, se hizo pedofílico. Mire, no quiero ni decir las cosas que Él dijo, peores que estas todavía. Este tipo lamentablemente es un blasfemo. No solamente es una mala interpretación de las Escrituras. La Biblia dice que hizo pecado por nosotros. No, tomó nuestros pecados, pagó nuestra sentencia, tomó nuestra vida y la redimió en la cruz del Calvario. Hay que tener cuidado, como dice Kenneth Copeland y lo decía también Kenneth Hagin. Estos tipos son charlatanes. Kenneth Hagin se murió ya, pero Kenneth Copeland todavía sigue. Son charlatanes. Charlatanes. Estos otros que están ahora mismo, profetas y apóstoles que brincan y saltan y corren y esto y gritan, ¡ah! Son charlatanes. Es un espectáculo, es un show. Simplemente están tratando de apantallar al público. Lo que hacen es literalmente tratar de que la gente diga, ¡qué espiritual! Y no se da cuenta la gente por falta de conocimiento que no son de Dios, son falsos. Porque la mayoría de los cristianos hoy están bajo literalmente cadenas de apostasía. Vámonos número 5 con los cantantes mundanos, paganos. Yo vengo del tiempo de la hermana Merari Castro, Débora Velázquez, las hermanitas Pérez. Ese tiempo diferente, donde los hermanos y hermanas que cantaban iban a la iglesia y adoraban al Señor. Yo nací a los 15 años como cristiano, adorando al Señor. Soy músico desde los 9 años, toco los instrumentos, enseñé guitarra, toco el teclado, etc. Y ustedes me han visto, me gusta adorar al Señor, amo la adoración profundamente. Después de la palabra no hay nada más poderoso que la adoración, que toca el corazón de la persona. Pero yo en mi tiempo veníamos a la iglesia a adorar al Señor. Yo tuve una banda, Ecos Celestiales, está en YouTube, quieren buscarlo, Ecos Celestiales Evangelista Galilea. Hicimos 2 grabaciones tremendas allá en los 70s, cuando todavía se hacían los discos, esos discos grandes, y estaban en cassette y todo este asunto. Pero qué diferencia. Ahora los cantantes son artistas. Bueno, algunos le ponen salmistas. ¿Se quieren comparar como David? Son cantantes adoradores que han vendido sus talentos, sus ministerios, y cobran cantidades exorbitantes de plata por una presentación. Muchos de ellos llegan a la iglesia con guardaespaldas. Y antes de que llegues a la iglesia, ellos te piden de anticipo que deposites miles y miles de dólares para su presentación. Yo no estoy de acuerdo, no puede ser posible que un cantante cristiano lleve a cabo un concierto. Los conciertos no son bíblicos. Alguien dígame, búsqueme en la Biblia, defienda esto. Por favor, enséñeme, desafíeme en la Escritura. Encontramos que es posible que un cristiano que cante a Dios celebre un concierto. El concierto por sí solo es un acto secular, mundano, pagano. Esto es pagano. La iglesia de Jesucristo se ha paganizado totalmente. Y muchos de ustedes saben que me están oyendo y dicen, Galilea tiene razón, tiene sentido, es cierto. No es que tenga yo sentido, no es que solamente tenga yo la razón, que la tengo. Es que la Biblia te lo enseña. Cuando somos guiados por la palabra y por el Espíritu de Dios, sabemos que hay cosas que no son de Dios y no son agradables a Dios. Hay muchos espíritus que están en el mundo, espíritus engañadores. ¿Y qué dice la palabra en 1 Juan capítulo 2? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago es un poco más fuerte. Nos azota con Santiago 4:4 que dice, oh almas adúlteras, porque adulteran con el mundo. ¿No sabéis que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Sabe que muchos de estos grupos de cantantes utilizan promotores mundanos?
Los mismos promotores de una Shakira, de un Luis Miguel, los promueven a ellos en diferentes ciudades, obviamente. Y vienen muchos de ellos con músicos que no son cristianos, y los que están manejando el equipo, lo técnico, el sonido, la preparación. Hermano, eso es una mezcolanza. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. Se está mezclando con el mundo hoy en día. Y muchos de los cristianos que son tontones, de verdad que sí, pagando dinero para escuchar estos tipos. Allá en la Florida hubo un concierto donde una fulana estaba cantando y decía los boletos, el boleto más caro 150, después venía el de 100 y el de 50 y el de 30 y el más barato como 20 bien atrás. Es una locura. Todo esto es antibíblico. Esto no es agradable al Señor, pero esto es lo que estamos viviendo. Y luego estos cantantes están en el mundo, recibiendo premios del mundo, participando de los Grammy latinos. Señor, ayúdanos. Estos cantantes a veces se presentan igual que el mundo, Señor. La iglesia de Jesucristo tiene que despertar, porque estamos en el tiempo de la peor apostasía de nuestra historia. Por eso dice la palabra del Señor, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Yo sé que Dios le está hablando a alguien en este momento. Y ustedes que me están escuchando y me están oyendo, tenemos que cuidarnos. La mayoría de los cristianos hoy están bajo apostasía. Y escuche, porque voy a tocar un tema que algunos de ustedes que se están gozando ahora van a decir, hermano Garilí, yo no me imaginé que usted tocara eso. Lo voy a tocar. Porque también tiene que ser usted balanceado. Porque ni para acá mucho, ni para acá tampoco mucho. En un momento. Pero la mayoría de cristianos están bajo apostasía. Cristianos, número 6. Ignorantes. No me ofendas, hermano Gary. No te estoy ofendiendo. La Biblia dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. La gente no lee la Biblia. La gente no busca a Dios, la gente no ora, la gente no clama, no tiene discernimiento. Y como resultado, tenemos millones que son literalmente, they are illiterate in the Bible, en la palabra. No conocen, no leen la palabra. Número 7, ministros cobardes que se van con las corrientes, que ya no predican los temas que se predicaban años atrás. El tema del pecado, el tema del arrepentimiento, el tema del infierno. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un tema del infierno? O del pecado, o arrepentimiento, o santidad. ¿Cuándo fue la última vez que lo escuchaste? Todo es teología de prosperidad, todo es motivación. Sonríe, gózate, alégrate. Qué bonito, el sol salió hoy. Pero no se predica la palabra fuerte, que es lo que la iglesia necesita hoy. Es lo que el mundo necesita, una palabra que llegue, que toque el corazón. Número 8, denominaciones completas están bajo poderes demoníacos. Escúchelo bien. Denominaciones completas están bajo poderes demoníacos. Cuando tú miras la iglesia episcopal, iglesia metodista, la iglesia luterana, la iglesia presbiteriana, estas 4 denominaciones tradicionales protestantes, las 4 están abrazando las nuevas ideologías de género. Apoyan el aborto, apoyan el matrimonio del mismo sexo. Están totalmente, algunas de ellas como la luterana, en contra de Israel, son antisemitas. Y muchas otras cosas más. Te preguntas, ¿estará Dios en esos grupos? No, hace años que el Señor se fue de esas iglesias. Y me temo tener que decir que muchas de las iglesias nuestras, pentecostales, tradicionales, tenemos que cuidarnos. Tenemos que empezar a preservar lo que tenemos. Asambleas de Dios, Iglesia de Dios, Santa Pentecostés Cuadrangular. Escúchenlo, te estoy hablando de corazón. Es que muchos no quieren tocar estos temas ni con una vara de 1000 metros. No, hermano, no hables de eso, porque te van a que me vete el diablo, que lo que quieran hacer. Yo sé dónde estoy parado y en quién yo he creído.
Soy un hombre de Dios que tengo 51 años de ministerio, 66 años de vida. Sé lo que predico, sé lo que creo, sé dónde estoy parado. Y sabemos muy bien por la Escritura que la mayoría de la iglesia está bajo tremendas cadenas de apostasía. Y hay que decirlo. Estas 4 iglesias que te mencioné, 30, 40 años atrás, eran más conservadoras. Ahora se han hecho de manga ancha. De manga ancha. Número 9. Millones están bajo cadenas de inmoralidad. Porque la moralidad ya no vale en la iglesia. En la iglesia se puede fornicar, se puede adulterar. Y pastores que se cambian de mujeres y de esposas como yo me cambio de calcetines todos los días. Y número 10, increíble, escúchelo. Millones que están fríos y dormidos y no preparados. Cristianos fríos y dormidos. Y ahora, ahí te va. Te dije que te iba a compartir algo. El libertinaje, los progresistas, las cosas que estamos viendo en la iglesia hoy en día van más allá de la imaginación humana. Las iglesias con doctrinas malas, estas iglesias como Transformation Church, como Bethel, que está en la parte norte de California, de Bill Johnson, como Hillsong. Amigo, todas estas iglesias nuevas que se han levantado, que están fuera de la Escritura, y ahora están muchas de ellas desmoronándose por los escándalos que hay. Y estas mega iglesias que están bajo motivaciones, que son motivadores o son falsos profetas y apóstoles, y todo gira en torno de los líderes de esa iglesia. Pero también hay que tocar este tema, que hay algunas iglesias que han caído en lo que se llama el legalismo. ¿Qué es el legalismo? Cuando un ministro se para en el podio, en el púlpito, en el altar, y comienza a predicar. Las hermanas que tienen sus aretes, se ponen la pintura, se visten de pantalones. Ese no es el evangelio. Entiendo que hay iglesias conservadoras, entiendo las diferentes culturas. Y estoy de acuerdo con todo esto, pero como decía el profeta Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero esto no son temas salvíficos. Esto no salva ni condena. A algunos pastores les haría bien estudiar un poco de antropología, que es el estudio de las costumbres de los pueblos en diferentes épocas de la historia, para que entendieran que en el tiempo de Cristo, por ejemplo, 2000 años atrás, todos usaban vestidos grandes o vestimentas, hombres y mujeres. La diferencia estaba marcada por la costura y por el color, etcétera, etcétera. El pantalón tiene 400 años que lo inventaron en Inglaterra. Y los generales no podían subirse al caballo a gusto con esas faldas. Le cosieron la parte del medio y ahí se desarrolló el famoso pantalón. La gente me viene con Deuteronomio capítulo 22 y versículo 5, y la mujer no usará vestimenta de hombre. No menciona pantalón. La palabra pantalón está en la Biblia. No te estoy diciendo que uses o no uses. Trate de entenderme. No te estoy diciendo que no te mantengas conservador. Yo soy de la línea conservadora. Soy muy conservador. Mi familia y yo crecimos y nacimos y servimos a Dios. Pero hoy en día, un ministro en el altar predicando 1 hora sobre aretes, sobre pintura, sobre esto, sobre lo otro. Ese no es el evangelio. Eso es literalmente tratando de decirle a la gente cómo tiene que vivir. Déjelo al Espíritu Santo que cambie esos corazones. Deje que Dios haga la obra. Ahora queremos tomar el poder, el papel del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y lo dijo un predicador de San Antonio, creo que es el nombre John Hagee, que muchas de estas iglesias están bajo cadenas de legalismo. Te lo voy a decir en serio. Libertinaje, legalismo. 2 extremos. No hay un punto medio. No estamos balanceados. Yo creo, como dice la palabra, decoro, pudor, modestia. Vivamos para Dios. Somos representantes de Cristo, tanto la mujer como el hombre. Vivamos lo mejor para el Señor. Cubrámonos, cuidémonos, guardámonos. Pero predicar estos temas. Estaba yo en Perú, iba rumbo a una campaña y prendí la radio. Y por 30 minutos había un fulano hablando de el largo del pelo del hombre. El largo del pelo. Y que no podía pasar detrás de la oreja,
Si pasaba una pulgada y estaba en pecado. Entonces yo quiero saber que Jesucristo estaba en pecado porque el pelo de Jesucristo en su tiempo, en su cultura, era hasta los hombros. Y la mujer mucho más abajo. Estudie un poco de antropología, historia, lea la Biblia. De nuevo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero todo esto, este paquete completo, es parte de la apostasía. Es parte de la apostasía. Respeto y amo profundamente a muchos amigos míos que creen en la santidad externa. Y hasta cierto punto yo estoy en eso también. Pero hay que tener cuidado de no andar condenando y tocando estos temas que no son salvíficos. Predique el evangelio. Estamos en tiempos finales. Predique de profecía. Hable de que Cristo viene pronto. Hable de arrepentimiento, claro, el pecado. Hay cuestiones que son peores y más desastrosas. Realmente son serias. Lo que está en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Las traiciones, las difamaciones, las murmuraciones. Estas personas, por ejemplo, que se fijan en lo de afuera y no se fijan de lo de adentro. Que siempre están condenando y juzgando. Mire adentro, porque Dios conoce el corazón. Y Dios mira más allá de todo lo que está por fuera. Más allá. Como un fulano que llegó a una agencia de automóviles y vio un carro que estaba en la esquina, dijo, wow, tremendo carro, yo quiero comprarlo. Tenía un precio bien barato, casi regalado. Dijo, wow, ¿y este carro tan barato, tan regalado? Qué tremendo, y se veía por fuera precioso y todo. Llegó el vendedor y dice, hay un problema, que no tiene motor. ¿Cómo? Por eso lo estamos dando tan barato. Hay mucha gente así, que por fuera son extraordinarios. Dice uno, parece santo, parece ángel, pero por dentro no tienen un corazón dedicado al Señor. Pero Dios busca corazones. Y cuando uno se entrega de corazón, claro que sí, se refleja por fuera. Eso lo sé, lo sabemos. Y muchos han sido criados en esta atmósfera. Como yo fui criado en esta atmósfera. Pero con el pasar de los años, uno va madurando. Y uno se dando cuenta que, gloria a Dios, hermanas que le gusta usar velo, use su velo, si quiere, no hay problema. Pero no condene a la que no use el velo. No condene. Si no usas pintura en los labios, no condenes a la que usa. Cada quien deje que el Espíritu de Dios trate con ella. Los aretes. Dice la palabra del Señor que Jehová, aleluya, literalmente vistió a su pueblo de Israel. ¿Sabe que cuando Moisés pedía una ofrenda, venían cantidades de oro, de aretes y de anillos y de quién sabe cuántas cosas? Aprendamos todas esas cosas que no salva, estos temas no salvan ni condenan. Predique el evangelio. Hago un llamado a los ministros del evangelio que se enfoquen en predicar a Cristo. Las almas se están perdiendo. El mundo se está desmoronando. La humanidad está colapsando. Hay amenazas de guerra. Estamos en los últimos días, la economía está reventándose. Estamos en este tiempo de la inteligencia artificial y de tanto pecado y tanto disturbio. Predique a Jesucristo en estos días. Mayoría de cristianos están bajo apostasía. Quiero terminar con esto. Si esta palabra que te estoy dando a ti es poderosa para ti, no dejes de compartirla con toda la gente que tú conoces. Y vamos a orar los unos por los otros. Porque realmente estamos en un periodo donde la iglesia está colapsando. Se está desmoronando. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Afuera con los apóstoles falsos. Afuera con los profetas falsos. Abre tus ojos. Estos charlatanes, herejes, blasfemos, cantantes mundanos. Pastor, si tú invitas a un cantante mundano que tú sabes que participa en el mundo y tú lo invitas a tu iglesia y lo subes a tu altar, tú eres partícipe de traer el mundo a la iglesia. Fuego extraño. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sobrinos de Moisés, subieron con fuego extraño al altar y Dios los destruyó. Cuide el altar y comienza a predicar la palabra desde el púlpito, sin pelos en la lengua, con unción y autoridad. Muchos de ustedes andan siguiendo a hombres
Deje de seguir hombres. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. Sigan a Cristo. El tiempo que vivimos es terrible. La crisis, catastrófica crisis más grande en 2000 años. La gran crisis espiritual. Catástrofe espiritual en 2000 años. Millones de cristianos bajo apostasía. Libérese. Entréguese a Jesucristo. Un minuto nada más. Quiero ver algunos comentarios acá. Yo realmente nunca he hecho esto. Amén, pastor. Gracias por darnos este alimento diario. Amén. Gemina Álvarez. ¿De dónde me están viendo ustedes? Algunos. Aleluya. Los que me están viendo en Latinoamérica, cualquier lugar del mundo. Bendito Dios para siempre. Peruchini, Beilina. Dice, a ver. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. A ver qué dice acá. Así es. Desde Cartagena, Colombia, Dios te bendiga. Gracias por tus palabras. Libby Barragán desde Odessa, Texas. Jenny Reyes de República Dominicana. José Joaquín Carrillo desde Colombia. Funes David, que es bajo apostasía. Apostasía, la palabra apostasía son dos palabras. Apostasis, salirse de la fe original, de la fe verdadera. Dejar el camino de Dios. Amigos que me están viendo en todo el mundo, volvamos a la palabra, volvamos al primer amor, volvamos a los orígenes. Y les voy a pedir en el nombre del Señor que comparta con toda tu gente esta transmisión en el día de hoy, porque millones de cristianos están bajo apostasía. Si estás en mi página de Facebook, pícale por ahí un lugarcito que diga seguir, follow. Y si estás en el canal oficial nuestro de YouTube, Evangelista Gary Lee, hay un cuadrito que dice suscripción. Suscríbase oficialmente y todos los días vas a estar con nosotros, o voy a estar contigo. Así que mi página oficial es garylee.com. Que Dios te bendiga. Estoy orando por ti. Y acuérdate, desde la ciudad del Paso, Texas, para todas las naciones del mundo, diciéndote Maranata, Cristo viene pronto. Shalom, shalom.